Hola a todos, en este video hablaremos del capítulo 5 del libro Vida Precaria, el poder del duelo y la violencia de Judith Butler. Primero diremos que Judith es una filósofa postestructuralista estadounidense judía que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la teoría queer, la filosofía política y la ética. Autora de El género en disputa, Feminismo y la subversión de la identidad y Cuerpos que importan. Ella narra en este capítulo: en un congreso, un director de una editorial universitaria manifestó que ya nadie en estos tiempos leía libros de humanidades, desencadenándose una discusión de crítica, cuestionamientos y relativismos, con la pregunta de si las humanidades se han debilitado a sí mismas o si las humanidades han sido debilitadas por quienes se opusieron a todos esos relativismos y críticas. Pero, ¿quién realmente había debilitado las humanidades? ¿Habíamos sido nosotros mismos? Judith dice que, en ese discurso del director, sentía que ella estaba siendo partícipe de la descalificación de las humanidades, y a eso ella lo llama la demanda. Esa demanda es cuando el otro me ha acusado de alguna falta o me ha pedido que asumiera una responsabilidad, y de esta forma ingresa a mi existencia por medio de la demanda que exige una autoridad moral. Pero esa existencia puede ser precaria cuando la demanda fracasa. Esa demanda que el otro me impone lo hace sin que yo pueda evitarlo o reaccionar, incluso antes de la formación de mi voluntad. Y si esto es así, lo que es moralmente obligatorio no proviene de mí, no es algo que yo me impongo, sino del otro, a través de su demanda, de manera espontánea e inesperada. Esto explica por qué se arruinan algunos planes que tenemos pensados, pues al arruinarse explica que hay algo obligatoriamente moral para mí. Para hacerlo más fácil, ¿cómo explicamos el hecho de que cuando una autoridad habla, su discurso es asumido como verdadero, legítimo y obligatorio? Para que lo entendamos mejor, la autora nos da los siguientes ejemplos. ¿Por qué será que, por ejemplo, se habla de Irak como una amenaza para la seguridad del mundo civilizado, mientras que los misiles que vuelan desde Corea del Norte o incluso el intento de secuestro de navíos norteamericanos se denominan asuntos regionales? Otro ejemplo es: ¿y si el presidente de los Estados Unidos fue urgido por la mayoría del mundo a retirar sus amenazas de guerra porque no parece sentirse obligado a cumplir con la demanda? Estos dos ejemplos nos hacen pensar en qué clases de valores está impartiendo la humanidad y cuáles necesita. Aquí es donde aparece el rostro, haciendo referencia a la forma en cómo somos interpelados moralmente por la demanda del otro y que no podemos rechazar ni prever. Para ampliar el concepto de rostro, la autora cita a Levinas. Este menciona que el rostro es lo que no puede matarse, o al menos aquello cuyo sentido consiste en decir no matarás. Así, estrictamente hablando, el rostro no habla, pero el mandato no matarás transmite, sin embargo, lo que el rostro significa. Precisamente, transmite la orden sin verbalizarla. El rostro no habla en el sentido en que lo hace la boca. Levinas deja claro que el rostro no es exclusivamente un rostro humano. El rostro puede hallarse en la espalda y la nuca, pero no es exactamente un rostro. Si tuviéramos que poner su significado en palabras, el rostro es aquello para lo que no hay palabras que puedan funcionar. El rostro parece ser una especie de sonido, el sonido de un lenguaje vaciado de sentido, el sustrato de vocalización sonora que precede y limita la transmisión de cualquier rasgo semántico. Levinas agrega: el rostro como la extrema precariedad del otro, paz como un despertar a la precariedad del otro. Estos enunciados no dicen que el rostro es precariedad o que la paz es el modo de despertarse a la precariedad del otro. Responder por el rostro, comprender lo que quiere decir, significa despertarse a lo que es precario de otra vida, o más bien a la precariedad de la vida misma. No se trata de un despertar, para utilizar sus palabras, a mi propia vida. Debe ser una comprensión de la precariedad del otro. Esto es lo que vuelve al rostro parte de la esfera de la ética. Escribe Levinas: para mí, el rostro del otro en su precariedad e indefensión constituye a la vez una tentación de matar y una apelación a la paz, el no matarás. Esta observación sugiere algo perturbador en varios sentidos, pues surgen las preguntas como:
¿Por qué la precariedad del otro debería producir en mí la tentación de matar? ¿O por qué produce la tentación de matar al mismo tiempo que comunica la demanda de paz? Si el otro, el rostro del otro, que después de todo es el que comunica el sentido de esta precariedad, me tienta a la vez con el asesinato y me prohíbe ejecutarlo, entonces el rostro sirve para producir una lucha en mí e instalarla en el corazón de la ética. Así, el rostro produce varios enunciados a la vez, transmite agonía, vulnerabilidad, al mismo tiempo que una prohibición divina en contra del asesinato. Levinas nos dice que la autoconservación no es condición suficiente para justificar la violencia, entendiendo la autoconservación como una tendencia a mantenerse con vida, a pesar de otras exigencias que lo conducirían a su destrucción. También se dice que somos humanos, tenemos el temor por la propia supervivencia y angustia por herir al otro. Pero, ¿estamos seguros de que a todos nos pasa el mismo pensamiento o no todos somos tan humanos? Para Levinas, la no violencia proviene de una tensión constante entre el temor de sufrir violencia y de infligirla, teniendo dos conceptos fundamentales desde la defensa al violentar. Ser consecuencialista. Este argumenta que lo hace por el bien de los demás. O ser deontológico. Se argumenta en apelar al valor intrínseco de su propia vida. Levinas nos da el concepto en el cual se milita contra este impulso violento, la interdicción ética, la cual maneja el psicoanálisis para ello. Levinas era considerado un masoquista superior, ya que cuando le preguntaron qué pensaba del psicoanálisis, respondió preguntándose si no era una forma de pornografía. Levinas también proporcionaba una relación entre representación y humanización, pero esta no es tan sencilla como parece. El pensamiento crítico decía algo de la situación actual, refiriéndose así a un campo de representación donde la humanización y deshumanización ocurrían sin parar. Levinas también ofrecía un análisis de relación entre ética y violencia, pensándose así lo que podría ser una ética judía de la no violencia. Pensar la humanización y la deshumanización desde un supuesto de los que gozan de representación y autorrepresentación tienen una mayor posibilidad de ser humanizados, y los que no tienen la posibilidad de representarse son tratados como menos que humanos o simplemente no tomados en cuenta. El uso del deshumanizante es parecido así a que la personificación no siempre se humaniza. La ausencia del rostro es lo que humaniza y también muestra cómo una representación efectúa su propia deshumanización. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta del rostro inhumano pero humanizante y la deshumanización que puede tener lugar por medio del rostro? Bueno, a través de la producción del rostro, como por ejemplo la cara de Osama Bin Laden, Yasser Arafat o Saddam Hussein, han sido encuadrados. ¿Por qué han sido encuadrados? Por ser la cara del terrorismo, la cara de la decepción o por la cara de la tiranía. Luego encontramos a Colin Powell. Este ha sido enmarcado delante de la Guernica de Picasso, notándose en la cara de dos mujeres afganas que dejan caer sus burkas. Este tiene el significado de la pertenencia a una comunidad, religión, familia o historia, de la relación de parentesco. Bueno, todas estas caras humanizan los acontecimientos de los últimos años, proporcionando un rostro para las mujeres afganas, un rostro al terrorismo, a la tiranía o a la decepción. En este podemos notar que se trata de imágenes que por medio del marco producían paradigmas de lo humano, y las imágenes eran convertidas en el instrumento cultural por el cual se establece el paradigma de lo humano.
Levinas nos dice también que el rostro resulta desfigurado en todos los casos. Rostro entendido como una no representación de nada. En este punto se hablan de unos tipos de irrepresentabilidad. El primero dice que hay un rostro que ninguna cara puede agotar, entendido como el llanto del hombre, que no puede representarse. El segundo dice rostro que no trata de rostros, sino de sonidos o emisores. El rostro puede servir de soporte de sonido precisamente porque no es un sonido. Tercero, lo humano no se identifica con la representación, pero tampoco con lo irrepresentable. Aquí también se habla de unos esquemas normativos. Establece lo que va a ser y no va a ser humano. Y se hablan de dos formas de poder normativo. El primero opera produciendo una identificación simbólica del rostro. El segundo funciona por medio de un borramiento radical, de tal modo que allí nunca hubo nada humano. Judith continúa explicando la relación de lo que han podido escuchar hasta ahora con los medios de comunicación, exponiendo que los medios de comunicación se encuentran monopolizados por ciertas corporaciones. Son los intereses de dichas corporaciones los que controlan los derechos de propiedad, decidiendo lo que se va a percibir públicamente como real. Menciona Judith que estos medios no muestran la violencia, pero hay violencia en lo que muestran. Esta violencia constituye el mecanismo por el cual ciertas vidas y muertes son irrepresentables o representables. La representación o irrepresentación de las vidas o muertes no ocurre dentro ni fuera de la imagen o del rostro, ocurre en el marco que contiene dicha imagen, es decir, en el imaginario que los medios reproducen en el público. Quiere decir Judith con esto que la deshumanización de estos rostros corresponde directamente a una identidad pública que se construye en el marco que contiene las imágenes. Por ejemplo, en Colombia se puede observar esta representación de rostros con los desfiles y homenajes a una autoridad pública, soldados, policías o cualquier famoso en lo público. Sin embargo, hay otras vidas irrepresentables como los guerrilleros, los niños de La Guajira que mueren a diario, los hombres y mujeres trans, muertes que han sido naturalizadas y que pierden su humanidad. Solo recobran la voz cuando son mostradas por los medios de comunicación en su deshumanización. Pero si estas imágenes no fuesen mostradas tal y como los medios logran hacerlo, no seríamos conmovidos. Por lo tanto, serían vidas innombrables y sin lamentar. Como público, necesitamos que nos muestren la precariedad de las vidas de los nadie, ya que nunca seremos capaces de ponernos en el lugar del otro y llevar codo a codo las luchas del otro, no sin verlo en un estado completo de deshumanización. Así concluye la autora diciendo que la crítica cultural tiene hoy la tarea de devolvernos a lo humano, en su fragilidad y en el límite de su capacidad de tener algún sentido.